sobre el asesinato del mejor presidente, o por lo menos el más carismático presidente que ha tenido y tendrá jamás los Estados Unidos de América. Me refiero al presidente John Kennedy. También me referiré al asesinato de su hermano Robert Kennedy y al asesinato del hijo de Kennedy, John Kennedy. Hay muchos enigmas y misterios secretos que nunca se han dado a conocer por intereses privados, intereses comerciales, económicos y religiosos. Es muy largo de contar, esto habría que contarlo durante horas, detalle por detalle, ¿no? Pero siempre que hablo es a grosso modo, o sea, exprimiendo todo un contenido en 15 minutos. En principio, el presidente John Kennedy, durante su segunda campaña a Dallas, ya de anterior ya le habían dado advertencias de que cuidado con esa intención o deseo que Kennedy tenía de hacer público el estrellamiento, entre comillas, ¿no?, de dos ovnis en Roswell. Porque por información secreta, ya que a raíz del año 47, 1947, cuando se estrellaron, entre comillas, dos ovnis en Roswell, pues ya se creó en el año 47 un servicio especial, la CIA norteamericana, con el almirante Roscoe Hillenkoetter, para conseguir toda la información de algunos ovnis estrellados en cualquier punto del planeta para llevársela a los extraterrestres, con los cuales empezaron a trabajar con el gobierno norteamericano, porque antes de esto los extraterrestres habían trabajado con Hitler, más tarde con Rusia y con Israel, con otros países. Por lo cual ya el gobierno norteamericano ya sabían perfectamente, ya del año 47, que se confiscaron los ovnis, los Roswell, y se asesinó a mucha gente, que sabía perfectamente que los dos ovnis y los alienígenas de Roswell provenían de Roswell mismo, de la base extraterrestre de Dulce en Roswell. Pero bueno, ya digo, eso ya lo comentaré en otra ocasión más detalladamente. Volviendo a John Kennedy, hizo una visita al Vaticano diplomática, ¿no?, y el Papa Pablo VI le advirtió que cuidado con ese deseo de hacer público el asunto extraterrestre, OVNI, Roswell, etc., que eso le podía costar la carrera o la vida y la de su familia. O sea, en el tipo de amenazas, como ha hecho siempre el Vaticano, de muerte a quien sea. Y entonces le dijo Pablo VI que ya tenían tratados con Norteamérica, porque en la Segunda Guerra Mundial, que no se olvidara Kennedy, que el abuelo del presidente Bush había vendido a Hitler, había colaborado con Hitler, siendo senador de los Estados Unidos, para mandarle toneladas de hierro y acero, con las cuales Hitler fabricó carros de combate, aviones, ametralladoras, etc., armamento bélico, con los cuales mataron a miles y miles de americanos. O sea que no se olvidase de este detalle, ¿no?, y que ya, igual que el Vaticano había trabajado en la Segunda y Primera Guerra Mundial a favor de América, también había trabajado el Vaticano a favor de Hitler, de la Alemania nazi, a favor de Franco, a favor de Mussolini, a favor de todo el mundo. O sea, como las rameras que se acuestan con todos, cobran a todos y no se casan con ninguno, ¿no? Así que tuviera cuidado, porque eso le podía perjudicar y mucho su carrera política. Que no os mencionara nada del asunto Roswell, porque la intención del presidente Kennedy era dirigirse en su segunda campaña para la presidencia en la Casa Blanca a la base extraterrestre que hay cerca de Dallas, la de Fort Worth, y que allí iba a llevar prensa, porque ya era inevitable que eso se sacara a la luz pública, porque él comprendía que era un absurdo terrible que estuvieran entre nosotros durante miles de años extraterrestres en bases subterráneas y la gente en ignorancia, que él no lo podía permitir, que su conciencia no podía, eso había que hacerlo público, porque estamos trabajando la humanidad, sin saberlo, a favor de nuestros enemigos y nuestros asesinos.
Pero el Vaticano le dijo que podía destruir esas relaciones, Estado y religión, porque para las guerras siempre ha sido beneficiosa para ambas partes el que rápidamente la religión apoyase a cualquier dictador, a cualquier asesino de masa, para que los soldados fueran con buena conciencia a matar a otros católicos, como en las guerras mundiales, ¿no? Naciones católicas americanas contra alemanes católicos, contra ingleses católicos. Bueno, que tuviera cuidado porque ahí se movían billones de dólares y que si eso se deshacía, y si el Vaticano y sus organizaciones y sus banqueros se deshacía como religión, pues eso sería una hecatombe que podría causar una conmoción en la tierra, puesto que durante siglos y milenios la gente ha estado engañada con miles y miles, habrá 30.000 religiones en la tierra y más de 300.000 sectas. Así que cuidado con lo que fuera a hablar. Pero Kennedy le dijo que lo haría. Entonces el Vaticano le advirtió, pues no llegarás a la base de Fort Worth. ¿Seguro vivo o no? Y Kennedy, puesto que tenía un carisma muy grande en Norteamérica y en todo el mundo, y en Berlín incluso, puesto que ya el gobierno americano había hecho unos tratados al terminar la guerra con la Alemania vencida, para proteger como barrera contra el comunismo que invadía rápidamente Europa, ante el miedo de que el comunismo, el bloque comunista invadiera Europa, y luego los americanos tuvieron un conflicto contra los comunistas de Rusia, contra los chinos, en fin, millones y millones de chinos, y contra Japón y contra todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, otra historia larga de contar. Y entonces Kennedy, armándose de valor y pensando que sería inconcebible que los mismos americanos se lo cargaran a él, puesto que le habían hecho presidente y había creado mucho trabajo y mucha dignidad y gloria a Norteamérica durante su presidencia como presidente de la Casa Blanca, con descaro, naturalmente, se fue en un coche que no era normal, en un coche descapotable hacia la base de Fort Worth, con su esposa y un senador de Dallas y la esposa de este, ¿no? Jacqueline. Y rápidamente Bush, que trabajaba para la CIA, el Vaticano se puso en contacto con la CIA norteamericana y mandó una comisión con Bush para tirotear a Kennedy durante su viaje de Dallas a la base de Fort Worth. Cogieron, como ya saben, a un perturbado mental, Oswald, y le dijeron que le iban a dar un fusil y que tiroteara a Kennedy, que le iban a apoyar, que le iban a, si le cogían, que le iban a decir que era un demente mental, porque también Oswald trabajaba para la CIA, pero era solamente un hombre de paja, por si la cosa salía mal, tener a un culpable. Y entonces ya saben la historia de varias partes de la carretera, en una valla que había allí, algunos agentes de la CIA tirotearon al presidente Kennedy y le mataron. Y luego fueron a por Oswald, también se lo liquidaron porque mandaron a otro agente de la CIA, Ruby, y con una pistola dijeron que le iban a llevar al lugar donde llevaron a Oswald para hacer declaraciones, que se lo cargara allí, porque Oswald tenía un cáncer terminal y sabía que tenía poco tiempo de vida. Así que un sacrificio por Norteamérica y por la CIA norteamericana, que no se preocupara, que además le iban a hacer héroe nacional también a Ruby, porque había asesinado al asesino del presidente de los Estados Unidos más querido y amado, Kennedy. Y entonces, efectivamente, se lo asesinaron, le enterraron, y pensando que eso se iba a olvidar. Pero llegado el caso, el hermano de Kennedy, también con carisma, no tanto como él, pero carismático, Robert Kennedy, pues también tenía la misma intención de llegar a la presidencia de la Casa Blanca y conseguir acceso a las bases norteamericanas que protegen ovnis extraterrestres y hacerlo público, en acto honroso, naturalmente heroico, de venganza a su hermano. Y rápidamente, pues la misma comisión del Vaticano a la CIA de que se lo cargaran, cogiendo a un demente, un palestino, Siran Siran, que también estaba un poco demente, porque algunos agentes de la CIA, Di Silvano y otra rubia, que trabajaban para la CIA norteamericana, le habían hipnotizado, era una rubia espiritista, una medium de la CIA, y le habían dado una pistola y le habían dicho en qué hotel iba a dar un discurso para la presidencia de la Casa Blanca Robert Kennedy y que se lo cargara.
y recibió esa orden telepática en una sesión espiritista, le hipnotizaron y hasta el día de hoy, bueno, ya saben el hecho, le disparó varios tiros y le asesinó. Y sigue diciendo Sinan Sira que fue hipnotizado, que él no se acuerda de nada, que todo fue una trama. Y más tarde, a Di Silvano, en un hotel de la Feca y a la rubia, la CIA se lo cargaron también para que no cantara lo que había detrás de todo esto. Ya en el año 1999, pues sucedió otra vez la misma historia. El hijo de Kennedy, John Kennedy, y el senador republicano, iba a ir a la presidencia y sabían por escuchas telefónicas, como hicieron con Marilyn Monroe, la querida de Kennedy, por escuchas telefónicas en su casa, que estaba hablando demasiado, de que estaba contando a todo el mundo que su querido, el presidente Kennedy, le había comentado muchas veces que iba a hacer público lo del accidente de Roswell y que iba a sacar lo de los ovnis extraterrestres que hay en toda la Tierra. Y entonces, pues, se la cepillaron también. Y con el hijo de Kennedy, John Kennedy, pues hicieron la misma operación. Fue en un viaje a una boda de su prima en Jansport en 1999 y entonces colocaron en el avión privado de John Kennedy, senador Kennedy, una cápsula de veneno que a cierta altura pues explotaba por sí sola y soltaba veneno, rápidamente un gas que mataría en pocos segundos a todos los que estuvieran dentro del avión. Así sucedió. Envenenados cayeron rápidamente al mar sin que emitiera ni una sola palabra de Mayday, Mayday, o sea, una señal peligro, peligro, pedir ayuda, porque no pudieron. Rápidamente quedaron conmocionados con el gas venenoso y el mar. Y punto del asunto. Comprenderán, detrás de todo esto hay unos asuntos gigantescos. Como he dicho en muchas partes, pues claro, el revelar enigmas y misterios pues conmocionará al mundo entero. O sea, las pirámides, los monumentos en Marte, los hologramas del 11 de septiembre, los aviones hologramas, los aviones verdaderos en Marte, los desaparecidos aviones, barcos y submarinos, gente de las Bermudas en Marte, los edificios y pirámides gigantescos que hay en la Luna, artificiales. Bueno, es una trama gigantesca. Es complicado. Eso, gracias a Dios, puedo revelarlo. Por eso comprenderán que mi nombre, Alberto Canosa, es tabú. O sea, en los medios de comunicación, una vez más, del Vaticano y del Papa y de toda esta gentuza, porque no olviden que el Vaticano, aparte de los millones de niños violados por clérigos pedófilos satánicos, es el primer traficante de drogas del mundo. Ha asesinado a un montón de jueces y banqueros que querían denunciar al Vaticano y llevarlo a los tribunales por tráfico inmenso de droga en valijas diplomáticas desde Colombia hacia el Estado Vaticano y de allí a toda Europa en valijas diplomáticas religiosas del Vaticano. Y aparte de eso, fabricantes de armamento, fabricantes de anticonceptivos, la fábrica Serono, crímenes pues a banqueros y a gente bueno, es incontable, es la organización criminal más diabólica y satánica de detrás, porque bajo sus manos hay millones de personas, no ya digo los millones que quemaron vivos en la Inquisición, personas, hombres, mujeres y niños inocentes. En el Nuevo Mundo igual, los indios hicieron desaparecer en las hogueras de la Inquisición millones de indios, niños, mujeres, hombres. O sea, es la organización diabólica más criminal de la Tierra. Y ya ven que en este caso del presidente Kennedy, los Kennedy, ya saben quién tiene la culpa, de dónde vinieron las órdenes para eliminar al presidente John Kennedy. Ya se saldrá todo esto a la luz pública. Lo que pasa es que hay terror, igual que la NASA tiene terror de enseñar miles de fotografías de vida artificial en Marte, ciudades y aviones y edificios. Tienen terror. Eso, vamos, antes se suicidan. Literalmente se suicidan. Si tienen que elegir, con ellos y su familia, se suicidan. Prefieren hacerlo. Como se suicidó el canciller Goebbels, y su mujer y sus hijos, 6 niñas, antes de quedar en vida y dar la cara, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Por eso mi nombre, en relación con muchos de mis descubrimientos, los gigantes dentro de las rocas, en la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, es tabú. En Toledo, donde tengo el descubrimiento de la cueva de Hércules, bueno, hay unas tramas y asesinatos procedentes de la iglesia, del cardenal de Toledo Cañizares, enlace del Vaticano en Toledo, porque la Iglesia Católica es la que manda. Los talibanes católicos son los que mandan en España, no lo olviden. Están forrándose, se están llevando el dinero de los españoles, pero por la cara, las subvenciones multimillonarias, 17.000 millones, bueno, viven como dioses,
por los supuestos socialistas, a los asesinos de socialistas. Bueno,